Hola, supervivientes. Gracias por estar aquí una noche más. Si acabas de llegar a este canal, quédate cerca, porque lo que voy a contar no es una aventura común ni una fantasía pensada para dormir tranquilo. Suscríbete si quieres apoyar estas historias, y dime en los comentarios desde qué lugar me estás escuchando, porque, de alguna forma extraña, imaginar que hay alguien al otro lado hace que todo esto pese un poco menos. Ojalá pudiera decir que recuerdo con exactitud el instante en que mi vida se rompió, pero la verdad es que las últimas horas normales se mezclan en mi memoria como imágenes borrosas vistas a través de un cristal sucio. Un día era un estudiante universitario en la ciudad de Valdemora, preocupado por exámenes, trabajos atrasados, mensajes sin responder y esas pequeñas obligaciones que antes parecían importantes. Al día siguiente, me despertó una alerta en el teléfono que convirtió todo eso en algo ridículo. Todavía veo el brillo rojo de aquella notificación iluminando mi habitación del dormitorio estudiantil: alerta de emergencia, brote de infectados confirmado, busque refugio inmediato. Al principio no sentí miedo, sino incredulidad. Mi mente se aferró a la idea de que era una broma pesada, un ataque informático, una falsa alarma enviada por algún idiota con demasiado tiempo libre. Pero antes de que pudiera procesarlo, el edificio entero estalló en gritos. Pasos corriendo por los pasillos, puertas golpeándose contra las paredes, estudiantes llorando, otros metiendo ropa y cargadores en mochilas sin pensar, algunos bajando las escaleras de dos en dos como si el fuego ya estuviera subiendo por los pisos. Salí al corredor y vi rostros que no parecían actuados. Nadie fingía ese pánico. Una chica temblaba con el móvil pegado a la oreja, repitiendo: «Mamá, contesta, por favor», mientras un muchacho arrastraba una maleta abierta de la que se caían libros y latas de comida. Entonces empezó a circular el rumor de que el gimnasio del Instituto San Aurelio, a pocas calles del campus, había sido habilitado como refugio oficial. En otro momento jamás habría seguido un rumor sobre zombies, infectados o cualquier cosa parecida, pero el miedo en los ojos de la gente era tan real que mi cuerpo decidió antes que mi razón. Tomé mi mochila, metí dentro una botella de agua, unas galletas, una linterna pequeña y mi cuaderno de notas, y bajé con los demás. Al llegar al vestíbulo, el ruido era insoportable. Algunos empujaban para salir, otros dudaban frente a las puertas de cristal, mirando hacia la calle como si esperaran ver el mundo de siempre al otro lado. Si aquello era una broma, era la más cruel jamás imaginada. Y si no lo era, yo no tenía ningún plan. Fue entonces cuando una segunda alerta vibró en todos los teléfonos cercanos: refugio autorizado en gimnasio del Instituto San Aurelio, evite zonas abiertas, no se acerque a personas heridas. Eso bastó. Salí corriendo al calor pálido de la tarde junto a un grupo de desconocidos. El sol aún estaba alto, pero la ciudad parecía apagada, como si una sombra invisible hubiera caído sobre las avenidas. Había coches abandonados en mitad de la calle, escaparates rotos, bolsas tiradas, una bicicleta doblada contra una farola. A lo lejos, varias figuras se movían de manera extraña, no caminaban como borrachos ni como heridos normales, sino con una torpeza rígida, como si sus propios huesos les resultaran ajenos. Nadie quiso acercarse para comprobar qué eran. Avanzamos casi sin hablar, mirando cada callejón, cada entrada, cada ventana oscura. Mientras más cerca estábamos del instituto, más callados nos volvíamos, como si nuestras voces pudieran atraer algo. Cuando llegamos, yo estaba empapado de sudor y me ardían los pulmones. Una cerca metálica rodeaba el estacionamiento principal, y varias personas con chalecos reflectantes y brazaletes improvisados dirigían a los recién llegados hacia una puerta lateral. Revisaban rápido, buscando mordidas, sangre fresca, arañazos evidentes. Una mujer mayor con mirada cansada me detuvo, me iluminó los ojos con una linterna pequeña y me preguntó si tenía heridas. Negué con la cabeza. Ella me ofreció un sorbo de agua y dijo que siguiera al gimnasio. Quise preguntarle cuántos infectados habían visto, si la ciudad estaba perdida, si alguien venía a ayudarnos, pero las palabras se quedaron atoradas. Ella solo me miró como si ya hubiera escuchado demasiadas preguntas imposibles y señaló el pasillo. El gimnasio era más grande de lo que recordaba, aunque tal vez solo parecía así porque estaba lleno de miedo. Habían colocado colchonetas, catres plegables y sillas en filas torcidas que ocupaban casi todo el suelo.
Familias enteras se abrazaban en pequeños círculos. Personas solas, como yo, buscaban rincones junto a las paredes, sin saber dónde poner el cuerpo ni la mirada. Las gradas estaban medio desplegadas y servían de refugio para grupos que susurraban con la cabeza baja. Había cajas de suministros contra las paredes, paquetes de comida, garrafas de agua, mantas donadas, botiquines. Un voluntario me indicó una colchoneta libre cerca de una canasta de baloncesto. Dejé mi mochila allí y traté de respirar con calma, pero cada sonido me atravesaba. Un pitido agudo hizo que todos levantáramos la vista. Un hombre con megáfono anunció que el refugio estaba autorizado por las autoridades locales, que había comida limitada, agua limitada y asistencia médica básica, y que debíamos mantener la calma. Aquella palabra, calma, sonó absurda. Nadie estaba calmado. Ni siquiera los voluntarios que la repetían. El hombre bajó el megáfono y se acercó a otros con brazaletes, hablando en voz baja. Comprendí entonces algo que me golpeó más fuerte que la alerta: ellos tampoco sabían qué hacer. Afuera, el sol empezó a caer, y sus últimos rayos entraron por las ventanas altas, alargando sombras deformes sobre el suelo. El gimnasio, con sus murmullos, sus llantos contenidos y su olor a sudor reciente, parecía el comienzo de una pesadilla de la que nadie podía despertarse. La primera noche fue interminable. Cerca de la medianoche apagaron las luces principales para ahorrar energía, dejando solo unas lámparas portátiles que creaban islas amarillas en medio de la oscuridad. Nadie quería dormir. Se escuchaban conversaciones en voz baja, oraciones, sollozos ahogados, el crujido de las colchonetas, el golpe metálico de una silla al moverse. Cada ruido hacía que mis músculos se tensaran. En algún momento, varios teléfonos vibraron a la vez con una nueva alerta: actividad de infectados en aumento, permanezca bajo techo. El tono grave se expandió por el gimnasio como un lamento electrónico, y muchos se quedaron mirando sus pantallas hasta que la luz se apagó. Yo temblaba aunque hacía calor. Un voluntario pasó entre los catres susurrando que estábamos protegidos, que la cerca seguía en pie, que había turnos de vigilancia en las entradas. Sus palabras habrían sido reconfortantes si no hubiera tenido los ojos llenos de terror. Finalmente el cansancio me venció, pero no dormí de verdad. Soñé con dedos torcidos enganchados a una cerca, con caras pálidas apretadas contra el metal, con uñas raspando puertas. Cuando desperté sobresaltado, mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor podían oírlo. La mañana llegó despacio, filtrándose gris por los cristales polvorientos. A pesar de la hora temprana, el gimnasio ya estaba lleno de movimiento. Los voluntarios organizaron una estación de reparto cerca de la entrada. La ración era pequeña: media botella de agua, una barrita energética, a veces una lata fría de verduras o fruta en almíbar. Me sentí culpable al aceptar comida cuando era evidente que no alcanzaría para todos durante mucho tiempo. Nos pidieron ahorrar cada gota y no movernos sin necesidad. Querían evitar que la gente entrara y saliera del edificio. Después de recibir mi ración, caminé por el perímetro del gimnasio para entender mejor el lugar. En una esquina habían improvisado una zona médica con una mesa, vendas, alcohol, analgésicos y una cortina que separaba los casos graves. En las gradas, algunas familias colgaban mantas para crear una falsa privacidad. Cerca de una puerta doble vi a un grupo de voluntarios jóvenes discutiendo la posibilidad de salir a buscar suministros. En un pequeño espacio junto al gimnasio, un hombre organizaba ropa donada. Me acerqué y me presenté. Dijo llamarse Mateo. Tenía un rostro amable, pero la preocupación le hundía las mejillas. Me contó que habían intentado comunicarse con tiendas cercanas y con servicios de emergencia, pero las líneas fallaban, las llamadas se cortaban y nadie parecía tener instrucciones claras. Por ahora estamos solos, murmuró mientras doblaba una chaqueta. Lo más importante es que la gente no entre en pánico. El miedo se contagia más rápido que cualquier enfermedad. Asentí, aunque dentro de mí el pánico ya estaba creciendo como agua detrás de una presa. Esa tarde, la tensión aumentó. 2 grupos de voluntarios salieron a buscar suministros, uno hacia una tienda de alimentos en la Avenida de los Olmos, y otro hacia un comercio de herramientas donde, según alguien, había un generador de repuesto.
Los vimos irse con una mezcla de esperanza y miedo. Si regresaban, tendríamos agua, pilas, comida, tal vez medicinas. Si no, habríamos perdido a algunas de las pocas personas capaces de organizar algo. Pronto empezaron los rumores. Algunos decían que durante la noche habían oído arañazos en la cerca. Otros aseguraban que la entrada principal estaba completamente segura. Alguien juró que había una persona mordida escondida entre nosotros. La historia cambiaba cada vez que se repetía, pero el efecto era el mismo, todos empezaron a mirar a todos con desconfianza. Un hombre de mediana edad sentado cerca de mi colchoneta murmuró que, si alguien ocultaba una mordida, nos condenaría a todos. Nadie hizo anuncios oficiales para desmentirlo. Ese silencio empeoró las cosas. Las alertas seguían llegando de vez en cuando, pero ya no daban información útil. Permanezca en refugio, ayuda retrasada, evite desplazamientos. No había horarios, ni mapas, ni promesas concretas. Solo órdenes repetidas que parecían salir de una máquina abandonada. La segunda noche no fue más fácil. Volvieron a apagar las luces, y el gimnasio quedó cubierto por sombras quebradas. Me acurruqué sobre mi colchoneta usando la mochila como almohada. El olor a desinfectante se mezclaba con el de cuerpos sin lavar, comida abierta y ansiedad. Cerca de mí, un grupo de adolescentes hablaba en susurros. Habían llegado al instituto antes de encontrar a sus familias, y ahora no sabían si sus padres estaban vivos. Mi teléfono vibró otra vez. La batería estaba casi vacía, pero el mensaje no era una alerta. Era de mis padres: estamos bien, responde cuando puedas. Sentí que el pecho se me abría de alivio. Escribí rápido: estoy en el Instituto San Aurelio, seguro por ahora. El mensaje no salió. La señal había desaparecido, o tal vez la red estaba saturada. Intenté enviarlo varias veces hasta que el teléfono me mostró el aviso de batería crítica. Me ardieron los ojos. Saber que mis padres estaban vivos y no poder contestar fue una forma nueva de tortura. Incapaz de dormir, empecé a caminar despacio por el borde del gimnasio, cuidando de no pisar manos, mochilas o mantas. Cerca de una salida trasera, en un rincón oscuro, encontré a una voluntaria llamada Clara. Caminaba de un lado a otro con una linterna en la mano. Me reconoció y preguntó si tampoco podía dormir. Negué. Clara me confesó que los voluntarios habían recibido una transmisión de radio incompleta sobre posibles zonas seguras al norte, pero nadie sabía si eran reales. Decían que la ciudad estaba cerrada, que había retenes, que algunas rutas estaban bloqueadas. Ella dudaba si debían intentar sacar a un grupo pequeño antes de que el refugio colapsara. Pero salir significaba atravesar calles donde podía haber cualquier cosa. Tenemos niños aquí, dijo apuntando la linterna hacia una zona donde dormían familias. Y ancianos. Si los llevamos afuera, ¿podremos protegerlos, o es mejor quedarnos y esperar un rescate que quizá nunca llegue? No tenía respuesta. Nadie la tenía. Nos quedamos escuchando el viento contra la cerca. De vez en cuando, los eslabones metálicos sonaban con un tintineo suave, como si alguien los estuviera probando con los dedos. Con el paso de los días, la vida en el gimnasio adoptó una rutina enfermiza. Nos levantábamos con la luz gris, recibíamos raciones cada vez más pequeñas, limpiábamos zonas comunes, ordenábamos cajas, ayudábamos a mover muebles, intentábamos mantener una apariencia de comunidad. Los voluntarios hacían turnos en las puertas armados con bates, barras de metal, mangos de escoba y herramientas. Llamarlo vigilancia era generoso, pero era lo único que teníamos. Los grupos que volvían de buscar suministros traían historias que nadie quería escuchar completas. Calles bloqueadas por vehículos, escaparates vacíos, figuras tambaleantes frente a negocios abandonados, vecinos convertidos en sombras pálidas de sí mismos. Cuando preguntábamos por los heridos o por los que no regresaban, los voluntarios bajaban la mirada. Ese gesto decía más que cualquier explicación. Dentro del gimnasio también empezamos a rompernos. La gente formó pequeños grupos, tribus de colchonetas que confiaban solo en los suyos. Algunos exigían que los recursos se controlaran con mano dura. Otros insistían en votar cualquier decisión.
Una mañana había dos hombres gritarse por una botella de agua desaparecida. Un voluntario tuvo que separarlos antes de que se golpearan. Las alertas oficiales se volvieron menos frecuentes, y cuando llegaban eran casi idénticas: cuarentena activa, permanezca en refugio, no viaje. Parecían mensajes programados por alguien que ya no sabía qué ocurría realmente. El Instituto San Aurelio no era solo un gimnasio. Había pasillos, aulas, oficinas, laboratorios y una cafetería cerrada. Al principio los voluntarios intentaron mantenernos a todos en el gimnasio, pero pronto se extendieron rumores sobre suministros ocultos en la cocina, botiquines en los laboratorios o radios en la administración. Algunos se escabullían de noche para explorar, aunque casi siempre regresaban pálidos, con las manos vacías, hablando de corredores demasiado silenciosos y puertas cerradas desde dentro. Una noche, escuché un golpeteo lento más allá de la salida trasera. 3 golpes, pausa, 4 golpes, silencio. La curiosidad pudo más que el sentido común. Me levanté, caminé hasta la puerta que separaba el gimnasio de un pasillo posterior y apoyé la oreja. Oí un roce suave, quizá un arrastre, quizá respiración. Pensé que podía ser un voluntario patrullando. Abrí apenas una rendija. El pasillo estaba iluminado por una luz de emergencia rojiza. Filas de casilleros grises se extendían hacia la oscuridad. Susurré: ¿hay alguien? Nadie respondió. Solo escuché el eco de mi propia voz, débil y ridículo. Cerré la puerta con cuidado. No era buena idea internarse solo en aquel laberinto. Aún así, durante horas seguí oyendo mentalmente aquel patrón de golpes. Parecía una señal. O una advertencia. O la prueba de que no estábamos solos dentro del edificio. Tal vez pasaron 5 días, quizá 7, quizá menos. El tiempo perdió forma bajo las lámparas portátiles. La escasez de agua se volvió el problema más grave. Los baños funcionaban mal, los lavabos apenas dejaban caer un hilo turbio y el olor empezó a cambiar. Ya no era solo sudor y miedo, era basura, humedad, desperdicio, desesperación. Los voluntarios limpiaban todo lo que podían, pero cada tarea parecía inútil. Algunos propusieron marcharse hacia una supuesta base militar en las montañas de Arandés, pero nadie tenía pruebas de que siguiera operativa. Otros respondían que salir sería suicida. Clara reunió una tarde a un grupo de supervivientes cerca de la entrada. Me acerqué por curiosidad. Discutían la posibilidad de caminar hacia el norte siguiendo una transmisión de radio que hablaba de un campamento fortificado. La mitad creía que era nuestra única esperanza. La otra mitad prefería morir dentro antes que abrir una puerta. Mateo, que ya había salido 3 veces en busca de suministros, se puso de pie con la voz quebrada. Dijo que las calles ya no eran calles, que cada salida les había costado gente, que lo que estaba afuera era incansable. No quiero vivir encerrado, dijo, pero estas paredes aún nos dan algo. Allá afuera no hay reglas. Una mujer delgada respondió que las paredes no alimentarían a nadie cuando el agua se terminara. Discutieron durante casi 1 hora sin llegar a nada. Al final quedó claro que no habría un plan de escape organizado. Éramos demasiados, estábamos demasiado asustados y ya no confiábamos lo suficiente unos en otros. Luego llegó la salida de Bruno. Bruno era un voluntario fuerte, de esos que parecían mantener la calma incluso cuando todo empeoraba. Organizó una búsqueda en una farmacia grande al otro lado del barrio de Santa Lidia. Eligió gente rápida, personas que no se paralizaran bajo presión. Se fueron al amanecer prometiendo volver antes de la noche. Durante todo el día los esperamos como si de ellos dependiera el futuro. Si conseguían medicinas, pilas, comida o combustible, el refugio podría resistir un poco más. Pero cayó la tarde y no volvieron. Llegó la noche y tampoco. Cerca de la medianoche, un voluntario intentó tranquilizarnos diciendo que tal vez se habían escondido en otro edificio hasta que fuera seguro regresar. Nadie lo creyó del todo. Esa misma noche, la cerca exterior empezó a sonar con más insistencia que nunca. Yo miraba las ventanas altas y solo veía oscuridad, pero sentía presencias ahí fuera, cuerpos pegados a nuestro último límite.
Cada vez que el metal vibraba, el gimnasio entero contenía la respiración. Después el sonido cesaba, pero dejaba un miedo más grande en su lugar. Alrededor de las 2 de la madrugada, el generador tosió, bajó de intensidad y volvió a encenderse. Dependíamos de él para las luces principales y algunos aparatos pequeños, pero el combustible estaba casi agotado. Poco después, un estruendo seco llegó desde los pasillos. Algo había caído, o alguien lo había tirado. Varios voluntarios salieron con linternas. Yo los seguí a distancia, con el corazón golpeando contra mis costillas. Encontramos una estantería metálica volcada cerca de las puertas de la cafetería. Había latas y paquetes desperdigados por el suelo. No vimos a nadie. Revisaron ventanas, cerraduras, accesos, pero no encontraron una entrada forzada. Aún así, nadie quedó tranquilo. Barricamos las puertas de la cafetería con muebles, cubos pesados y cualquier cosa que pudiera detener un empuje. Al regresar al gimnasio, noté una mancha larga en una pared. En la luz débil parecía óxido, barro o algo peor. No quise acercarme. El edificio entero empezaba a sentirse como un cuerpo enfermo, deteriorándose desde dentro. En los días siguientes, algunas colchonetas quedaron vacías. Las sábanas estaban arrugadas, las pertenencias desaparecidas o abandonadas a medias. Nadie anunciaba esas ausencias. Decíamos que quizá se habían ido durante la noche, que quizá dormían en otra zona del instituto, que quizá estaban enfermos y se habían apartado para no causar problemas. La incertidumbre nos volvió crueles. Un grupo de unas 10 personas, liderado por un hombre llamado Esteban, decidió separarse. Decían que no se sentían seguros compartiendo recursos con todos, que los voluntarios ocultaban comida, que la zona de vestidores podía defenderse mejor. Clara y Mateo intentaron convencerlos de que dividirnos nos destruiría, pero Esteban ya había decidido. Hubo una discusión frente a todos. Al final, él y los suyos tomaron cajas, mantas y botellas, y desaparecieron por las puertas del fondo. Durante un día escuchamos ruidos desde los vestidores, bancos arrastrándose, golpes, voces apagadas, muebles apilados contra puertas. Ahora había 2 comunidades en el mismo edificio, y cada una sospechaba de la otra. En medio de ese deterioro, encontré una especie de refugio emocional en Clara, Mateo y otros pocos que todavía creían en sobrevivir juntos. Por las noches nos sentábamos en círculo, con las linternas apuntando al suelo para no gastar batería ni llamar la atención desde las ventanas. Hablábamos de cosas simples, comidas que extrañábamos, canciones, familias, calles que quizá ya no existían. Una noche, Mateo dijo en voz baja algo que todos habíamos pensado: ¿y si no es solo nuestra ciudad? Las alertas ya no mencionan zonas concretas. Solo dicen que nos quedemos donde estamos, ¿y si esto está pasando en todo el país? Nadie respondió. La posibilidad era demasiado grande para mirarla de frente. Clara sonrió sin fuerza y dijo que nuestra oportunidad era mantenernos unidos. Quise creerle, pero la frase sonó pequeña dentro de un mundo que se estaba apagando. La desesperación alcanzó un nuevo nivel cuando el agua llegó a un punto crítico. Los lavabos apenas goteaban, y nadie sabía si el sistema de filtración de la ciudad seguía funcionando. Un segundo grupo de voluntarios decidió ir a un supermercado más grande cerca de la ronda de Ébanos. Esta vez no hubo palabras de ánimo cuando salieron. Solo miradas bajas. Sabíamos que las probabilidades eran malas. No regresaron esa noche. Tampoco al día siguiente. Después de un tiempo dejamos de esperar. La expresión de los voluntarios que quedaban lo decía todo: ya no creían que las salidas pudieran salvarnos. El gimnasio se convirtió entonces en una prisión sucia. Sillas, cajas, mantas, ropa y basura ocupaban cada rincón. El olor era pesado. Las discusiones con el grupo de Esteban se volvieron más frecuentes. Desde detrás de las puertas de los vestidores gritaban que el área principal estaba comprometida, que no entregarían nada, que cada uno debía cuidar de los suyos. Incluso pusieron guardias, supervivientes flacos y agotados que miraban con odio a cualquiera que se acercara. Mientras tanto, la cerca exterior gemía día y noche. A veces parecía viento.
Otras veces parecía un intento constante de entrar. Una tarde, al revisar una puerta lateral, vi una silueta al otro lado del cristal estrecho. No distinguí su cara. Solo una figura moviéndose con sacudidas junto a la cerca. Se quedó quieta unos segundos, como si pudiera sentirme a través de la puerta, y luego desapareció entre la penumbra. Esa noche me costó respirar cada vez que pensaba en lo que podía haber allí fuera. Las raciones se redujeron a bocados de galletas, latas compartidas y sorbos medidos. Los anuncios de los voluntarios casi dejaron de existir. Muchos estaban agotados. La médica mayor que me había revisado al llegar parecía vencida. Atendía desmayos, ansiedad, deshidratación, heridas menores por peleas. Cuando un joven apareció con arañazos en el brazo tras una disputa por comida, ella solo lo vendó en silencio, como si ya no supiera qué consuelo ofrecer. Intentábamos encender el generador unas horas por la noche, pero la gasolina restante era mínima. Una tarde, la máquina empezó a fallar de forma alarmante. Las luces se apagaban durante varios segundos y regresaban con un zumbido débil. Cada vez que el gimnasio caía en oscuridad, los murmullos se convertían en gritos. Los teléfonos que aún tenían batería recibían mensajes repetidos, viejas alertas atrapadas en un bucle: zona de alto riesgo, evite viajar, permanezca en refugio. Nos sentimos abandonados, atrapados dentro de una escuela que ya no parecía un refugio, sino una tumba con puertas cerradas. 3 noches antes de la caída del gimnasio, escuché el grito. Fue un alarido humano, agudo, lleno de un terror tan puro que me heló la sangre. Salté de la colchoneta y busqué mi linterna. Otros hicieron lo mismo. Clara, Mateo y varios voluntarios iluminaron el pasillo trasero, pero nunca encontramos a quien había gritado. Solo hallamos un rastro de objetos tirados, un zapato, una linterna rota, una botella aplastada, una manta arrastrada hacia una puerta lateral que estaba entreabierta. Más allá había un corredor negro, silencioso salvo por el goteo de una tubería. Retrocedimos casi al mismo tiempo. Nadie quería alejarse demasiado del grupo principal. Esa noche, el miedo se volvió físico. La gente hablaba de intrusos, infectados dentro del edificio, personas que intentaban escapar, cosas escondidas en las aulas. La imaginación hizo el resto. La cerca volvió a sacudirse con violencia. Algunos se tapaban los oídos. Una niña lloró durante largo rato, y su llanto parecía rebotar contra el techo del gimnasio como si el edificio mismo estuviera sufriendo. 2 días después, el conflicto con Esteban estalló. Su grupo entró al gimnasio exigiendo más mantas y agua. Un voluntario intentó bloquearles el paso y uno de ellos lo empujó. En segundos, el lugar se llenó de gritos. Clara levantó las manos, suplicando calma. Mateo trató de razonar con Esteban, pero el hombre estaba consumido por el hambre, el cansancio y la paranoia. Acusó a los voluntarios de guardar suministros, dijo que quedarse allí era una sentencia de muerte y que prefería probar suerte afuera antes que pudrirse encerrado. Tomaron mochilas, botellas y paquetes, ignorando las súplicas. Forzaron una puerta de salida. Una alarma breve sonó antes de morir. Los vimos cruzar hacia el exterior con armas improvisadas y bolsas llenas de provisiones robadas. Algunos corrían, otros miraban hacia atrás como si esperaran que los detuviéramos. Nadie pudo. Su destino quedó envuelto en oscuridad. Pero la puerta que rompieron nunca volvió a cerrar bien. Ese hueco en nuestras defensas se convirtió en una condena silenciosa. Finalmente llegó la noche en que el generador se quedó sin combustible. Los voluntarios habían intentado todo: revisar autos abandonados, buscar depósitos, abrir armarios de mantenimiento. No quedaba nada. Las últimas luces del techo parpadearon durante un rato, alimentadas por los restos de energía, creando destellos que hacían saltar sombras contra las paredes. Quizá habría sido mejor una oscuridad completa. Aquellos parpadeos parecían revelar y ocultar figuras al mismo tiempo. La gente se agrupó en racimos tensos. Algunos rezaban. Otros se abrazaban. Otros miraban al suelo con los ojos vacíos. Afuera se acercaba una tormenta. Oíamos truenos lejanos,
pero la lluvia aún no caía. Los relámpagos iluminaban por instantes la cerca, y en uno de esos destellos creí ver cuerpos presionados contra el metal, brazos estirados, rostros inclinados hacia la luz del gimnasio. Luego la oscuridad volvió, pero la imagen quedó grabada en mí. Alrededor de la medianoche, el generador exhaló su último ruido. Las luces bajaron, pulsaron una vez y murieron. El gimnasio quedó sumergido en la negrura, roto solo por algunas lámparas temblorosas. Poco después, los pocos teléfonos vivos emitieron la alerta más terrible de todas: refugio inmediato no disponible, busque alternativas si es posible. El mensaje se repitió 2 veces y luego se apagó. Esas palabras cayeron sobre nosotros como piedras. ¿Significaba que los refugios habían sido abandonados? ¿Que ya no existía ayuda? ¿Que estábamos oficialmente solos? Entonces, como respuesta, llegó el golpe desde afuera. Un impacto enorme sacudió la cerca metálica. Luego otro. Y otro. Los voluntarios corrieron hacia las puertas exteriores con linternas. Algunos supervivientes empezaron a apilar sillas, mesas, bancos, cajas, cualquier cosa contra las entradas. La puerta rota por Esteban era el punto débil más evidente. En la oscuridad, una voz dijo temblando: «Ya vienen». Lo que siguió fue caos. Familias enteras se aferraron unas a otras. Personas corrían sin dirección, buscando una salida que no existía. Los golpes aumentaron. El edificio parecía estremecerse bajo una fuerza obstinada. Los líderes voluntarios intentaron ordenar que nos moviéramos hacia pasillos interiores, pero la instrucción se perdió entre gritos, llantos y muebles arrastrados. Desde afuera llegaron gemidos, rasguños, golpes contra metal, contra madera, contra vidrio. Miré alrededor y vi rostros iluminados por linternas, ojos enormes, bocas abiertas. La médica mayor intentaba guiar a un hombre herido, pero la marea humana los separó. Entonces vi a Mateo haciendo señas hacia un pasillo lateral. Corría con un pequeño grupo. Clara apareció a mi lado, pálida como una pared. «Hay que encontrar una sala segura», dijo con la voz rota. Asentí y la seguí, sujetando mi mochila con tanta fuerza que me dolían los dedos. Detrás de nosotros, las puertas del gimnasio recibieron un impacto brutal. El metal chilló. Las bisagras crujieron. No miré atrás. Clara, Mateo y yo logramos reunir a 7 u 8 personas y guiarlas hacia un corredor corto al fondo. Había una escalera estrecha que subía al segundo piso. Pensamos que, si llegábamos arriba, podríamos bloquear una zona más pequeña y ganar tiempo. Un relámpago iluminó las ventanas altas, mostrando carteles rotos, papeles desperdigados y marcas extrañas en las paredes, señales que antes no habíamos notado. Entonces llegó el estruendo final. Las puertas del gimnasio cedieron. Los gritos que siguieron me perforaron el estómago. Escuchamos una avalancha de pasos, muebles cayendo, gente suplicando, algo arrastrándose o corriendo entre las colchonetas. Nuestras linternas temblaban sobre las paredes mientras acelerábamos. Al doblar una esquina encontramos una oficina con una puerta pesada de madera. El letrero decía oficina de entrenamiento. Entramos como pudimos. Mateo y 2 hombres empujaron un armario contra la puerta. Otros apilaron cajas, una mesa pequeña y una silla. Quedamos encerrados en un espacio estrecho que olía a humedad, goma vieja y zapatos guardados durante años. Una ventana alta mostraba una parte torcida del cielo nocturno. Por fin empezó a llover, primero con gotas suaves contra el cristal, luego con un rumor constante que apenas cubría los sonidos del gimnasio. Usábamos las linternas lo mínimo posible. Una adolescente lloraba sin hacer ruido, con los hombros sacudiéndose. Un hombre mayor se agachó en una esquina, respirando con dificultad. Clara sacó una vela de emergencia de su mochila y la encendió. La llama pequeña llenó la oficina con una luz cálida y miserable. Fue un consuelo pobre, pero en aquel momento parecía un milagro. Nos sentamos en silencio, escuchando. Los ruidos del gimnasio subían y bajaban, golpes, pasos, muebles arrastrados, algún grito lejano, luego silencio, luego otro estruendo.
con el tiempo ya no sabíamos que era real y que estaba amplificado por nuestra imaginación. Mi teléfono vibró una última vez. Lo encendí. La pantalla mostró de nuevo el mensaje de que no había refugios disponibles. Después la batería murió en mi mano. El tiempo se estiró. El cansancio me cerraba los ojos, pero la adrenalina me mantenía despierto. La vela se consumía lentamente, proyectando sombras que parecían respirar en las paredes. De vez en cuando, un trueno nos hacía saltar. Algunos dormitaban sentados contra los armarios. En las horas previas al amanecer, el caos del gimnasio empezó a apagarse. Ya no se oían tantos golpes ni tantos gritos. Solo un silencio enorme, peor que el ruido. Clara se inclinó para mirar por debajo de la puerta, pero solo vio oscuridad. Mateo apoyó la oreja en la madera y levantó una mano pidiendo silencio. El edificio parecía contener la respiración. Tal vez lo que había entrado se había marchado. Tal vez estaba esperando. Sus ojos no ofrecieron respuesta. Empezamos a susurrar. Algunos querían esperar hasta que hubiera plena luz. Otros decían que debíamos movernos antes de que aquello regresara o descubriera nuestra puerta. Nadie quería salir. Nadie quería quedarse. La claridad pálida del amanecer entró por la ventana, revelando polvo flotando en el aire. La vela era apenas un resto de cera. Pensé en el Instituto San Aurelio como lo habíamos visto al llegar, una fortaleza improvisada, un lugar donde otros podían ayudarnos. Ahora la cerca estaba rota, las puertas vencidas, el gimnasio perdido y no sabíamos cuántos seguían vivos dentro del edificio. El hombre mayor murmuró que no podíamos quedarnos allí para siempre, que sin agua moriríamos encerrados. Clara apretó los puños. Mateo sujetó una barra metálica que había encontrado días antes en un armario de mantenimiento. Todos comprendimos la verdad al mismo tiempo. El sol iba a salir, y con él tendríamos que elegir, buscar suministros entre los restos del instituto o intentar escapar a una ciudad que quizá ya no pertenecía a los vivos. Afuera podía haber infectados en cada calle. Dentro podía haberlos en cada pasillo. Permanecer inmóviles era solo otra forma de rendirse. Abrí mi mochila por enésima vez, medio paquete de galletas, una botella casi vacía, una linterna con pilas débiles y mi cuaderno. Intenté escribir, pero me temblaba la mano. Clara respiró hondo y dijo que, si salíamos, debíamos permanecer juntos. Nadie discutió. Así estamos ahora, encerrados en esta oficina estrecha mientras el amanecer crece detrás del cristal. La última luz de la vela tiembla sobre nuestros rostros. Del otro lado de la puerta hay un pasillo que conduce de vuelta al gimnasio, ahora silencioso y cargado de una incertidumbre insoportable. Más allá de los muros rotos del instituto nos espera un mundo transformado por algo que todavía no comprendemos. Hemos llegado al final de nuestro refugio. Cada instinto me grita que hay peligro en los corredores, en las escaleras, en las calles, en cualquier sombra. Pero no podemos escondernos para siempre. La pregunta ya no es si vendrá alguien a rescatarnos. La pregunta es si tendremos el valor de movernos antes de que nos encuentren. Escribo estas líneas finales en la última página de mi cuaderno, con la linterna parpadeando y la garganta seca. Tal vez encontremos una salida de la ciudad. Tal vez descubramos que todas las rutas llevan al mismo horror. Lo único seguro es que cruzamos un punto del que no se vuelve. La alerta decía que el refugio inmediato ya no estaba disponible, y ahora sé que era verdad. La cerca, el gimnasio, las aulas, todo lo que parecía protegernos se ha convertido en una ilusión. Si nos quedamos, quizá evitemos el exterior unas horas más, quizá incluso un día, pero el precio será esperar sentados a que la puerta ceda. Un golpe bajo suena al otro lado. Clara y Mateo me miran con los ojos abiertos. El grupo se incorpora lentamente. Puede ser una tubería, una silla movida por el viento, un eco del edificio asentándose. O puede ser que nuestro escondite haya sido descubierto. En silencio, alguien sopla la vela y la oficina queda casi a oscuras. Afuera, los primeros rayos del sol entran por la ventana alta y pintan el polvo con un brillo pálido.
Nos ponemos de pie con nuestras pocas provisiones, nuestras herramientas inútiles y nuestro miedo. La historia de lo que viene aún no está escrita, y eso me aterra más que cualquier grito. Pero ya no tenemos elección. Ha llegado la hora de abrir la puerta. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te dejó con escalofríos, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en nuestro lugar, esperar un milagro dentro de la oscuridad o salir a enfrentar un mundo que ya no reconoce a los vivos.